Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos hoy con nuestro tema número 10 de nuestra serie Un mejor matrimonio. El día de hoy nuestro tema pues es un tema para ambos, para el esposo y para la esposa, ¿sí? Es el tema de llevar y cultivar una vida espiritual conjunta, ¿sí? Mire, se dice que la mayor bendición del matrimonio es la compañía, ¿cierto? Estar acompañados, ¿verdad? Esa es la gran función para nosotros en este ámbito, ¿verdad? El tener compañía, el esposo con la esposa, es lo más fundamental, ¿verdad? En cuanto al matrimonio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es una gran bendición el poder tener a nuestra compañera, ¿verdad? La hermana tiene a su compañero junto con ella, ¿verdad? Pero mire, esto de estar en compañía significa, por supuesto, el compartir gustos, el compartir actividades, el compartir aficiones, ¿verdad? En el aspecto, digamos, social, ¿verdad? El realizar actividades, tener contacto con otras personas, tener contacto con su familia, de su esposa, tener contacto con la familia del esposo, si alguno gusta de tener más amigos, ¿verdad? Bueno, pues compartir con los hermanos, ¿verdad? Bueno, pues todo esto implica, ¿verdad? También esa compañía, ¿verdad? El compartir, ¿sí? Si se tiene también ese gusto de salir, pasear, ¿verdad? Salir a caminar. ¿Qué tal los que les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Ambos comparten esa actividad, ¿verdad? También compartimos actividades intelectuales, ¿verdad? Compartimos quizás la lectura, libros, no sé, enterarnos de las noticias, bueno, todo esto, ¿verdad? Que implica ese compartir nuestros gustos. Pero fíjese, hay un ámbito, el ámbito espiritual, en el nivel espiritual, es el nivel que, mire, lo dejamos hasta el último, ¿verdad? Lo dejamos al final. Es el nivel más olvidado en los matrimonios. Si estamos hablando de los matrimonios creyentes, mire, este nivel espiritual es el más importante, ¿sí? Es el más importante porque es el nivel más profundo del ser humano, ¿sí? Y por supuesto, al ser el más profundo, es el más significativo para ser compartido. ¿De qué se trata el compartir a nivel espiritual? ¿Qué involucra el tener este compartir en este nivel? Pues mire, se trata de que pues, los cónyuges tengamos esta comunicación y juntos busquemos tener momentos de interacción directa con Dios, que ambos estemos deseando y estemos haciendo todo lo posible por tener esa comunicación directa con Dios. ¿En qué momento se da esto? Esto se da, por supuesto, al orar, ¿verdad? Cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, ¿verdad? También cuando juntos servimos al Señor, cuando el matrimonio está sirviendo en la iglesia, cuando está sirviendo al Señor, ¿verdad? En la iglesia. También cuando juntos practicamos la hospitalidad o tener comunión con otros creyentes, ¿sí? También se da cuando estamos evangelizando, ¿sí? Cuando juntos buscamos alcanzar a otras personas que están sin Cristo, ¿sí? Mire, el poder realizar todo esto, lo cual les estoy mencionando, el poder hacer todas estas cosas, la oportunidad que tenemos para hacerlo con nuestro cónyuge, es una de las razones más importantes por las cuales es que nosotros somos matrimonio creyente, ¿sí? Cuando, hablamos, ¿verdad? Y mire, podemos ver en la segunda carta a los Corintios cómo el apóstol Pablo, en el capítulo 6, menciona esta parte de ser el yugo desigual, ¿verdad?
Pues mire, el matrimonio creyente, ¿sí?, comparte todas estas cosas que acabo de mencionarle, ¿sí? Esto es lo más importante de los matrimonios creyentes, poder tener la oportunidad de compartir todo esto que le menciono, ¿verdad? El evangelizar, el tener el servir al Señor, servir a la iglesia, practicar la hospitalidad, orar, ¿verdad? Porque mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, nos pregunta el apóstol Pablo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y nosotros como creyentes podemos responder a esto que no tiene nada que ver, ¿verdad? No hay ninguna concordia de Cristo con Belial, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Definitivamente no la hay, ¿cierto? Ciertamente el matrimonio no podría disfrutar de cosas que tengan una auténtica trascendencia, una trascendencia eterna, si no es que ambos seamos creyentes, Mire, los matrimonios en el mundo comparten cosas que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Aficiones, gustos, actividades, ¿sí? Pero eso es en este ámbito terrenal, ¿cierto? Nada de lo que ellos puedan hacer tiene una trascendencia eterna. Al contrario, nosotros como creyentes, como matrimonios creyentes, ¿verdad?, dos creyentes en Cristo, unidos en matrimonio, podemos disfrutar realmente de cosas que son eternas, hermano, hermana. Mire, vamos a ver cómo lo presenta, nos lo plantea el apóstol Pablo. Vamos a la primera carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. Nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, dice, sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, la esencia de que seamos matrimonios de dos creyentes, la importancia es de que, bueno, ¿cómo es que nos podríamos ocupar en esta importantísima actividad que es la oración, ¿verdad? Imagínese si usted, hermano, varón, usted está casado con una mujer que es una mujer dedicada, fiel a Cristo, fiel a Dios, ¿verdad? Que es entregada a Dios, que busque esos tiempos de oración y que usted no lo sea, ¿verdad? ¿Qué pasaría, varón? ¿Qué tendríamos nosotros entonces en ese matrimonio? ¿Cómo estaríamos nosotros compartiendo esto tan importante, verdad? No podría darse, ¿cierto? Si usted no tiene ese mismo interés, ¿verdad? Habría ahí una gran dificultad, ¿cierto? Veamos ahora, mire, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 nos dice la escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y mire esto importantísimo, dice, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Génesis en este capítulo nos muestra cómo es que Dios creó ambos sexos, Dios creó varón y mujer. Y Él mismo nos unió, ¿sí? Él unió a nuestros primeros padres en ese matrimonio, ¿cierto? Dios los ha unido, ¿verdad? Con un plan.
¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito de Dios? Sí, señorear sobre esta creación, estar juntos, tener ese medio para compartirse, tener ese compañerismo entre ellos. Pero mire, el objetivo principal que Dios tenía en todo esto es que tuvieran comunión con Él, tuvieran y gozaran de la comunión con Dios, ¿sí? Esto, mire, la intención del Señor nunca fue que pues sus criaturas pensaran que tener comunión con Dios era algo, una obligación, ¿verdad? O algo, una imposición o como algo aburrido, ¿verdad? No, Dios nunca planeó esto, ¿verdad? No lo pensó para que sus criaturas pensaran que tener comunión con Dios era algo bueno, iba a ser muy tedioso, ¿verdad? No, al contrario. Dios planeó todo esto para que en esa comunión, ese matrimonio, encontraran su plena satisfacción. Para que en esa comunión, esa pareja encontrara el pleno significado de su vida. Mire, el matrimonio no debe ser un impedimento para acercarnos al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 35. 1 Corintios 7, 35. Nos dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que, dice, sin impedimento os acerquéis al Señor. El matrimonio debe ser ese medio, ¿sí? Y debe ser esa oportunidad para que juntos nos acerquemos a Dios. Y de ninguna manera puede ser un impedimento. ¿Cómo es que esto puede suceder? ¿Cómo es que el matrimonio puede ser ese impedimento? ¿Verdad? Mire, recordemos que Dios y los intereses de Dios son lo más importante, son lo más importante. Y esto también nos lo recuerda el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 29. 1 Corintios 7, 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? No nos está pidiendo a los varones, ¿verdad?, que abandonemos a nuestra esposa, que abandonemos nuestras responsabilidades, ¿verdad?, como matrimonio. No está pidiendo esto. Lo que nos está mostrando es que tengamos claro que no debemos permitir que nuestro matrimonio se convierta en esa relación tan absorbente que nos dediquemos solamente o que nos dediquemos exclusivamente a atendernos uno al otro, ¿verdad? Recuerde que en medio de nosotros, como matrimonios creyentes, está Dios mismo. Y Él, como creador de este matrimonio, de esta relación, Él espera que nosotros nos dediquemos primeramente a Él. Tenemos que enfocarnos, recuerde, el matrimonio debe de estar primeramente enfocado a Dios. El compañerismo espiritual del cual estamos hablando debe ser la parte primordial de nuestra vida, hermanos, hermanas. Esto debe ser la parte primordial y debe ser también ese motivo de gran gozo para nosotros. Mire, muchas veces seguimos la dinámica del mundo. El matrimonio en el mundo, solamente busca agradarse el uno al otro, ¿verdad? Busca complacerse, lograr objetivos que tienen en común, ¿verdad?, la pareja, y nada más, ¿sí? Si nosotros seguimos esa dinámica, créame que empezaremos a levantar intereses que van a competir con los intereses de Dios, ¿sí? No podemos nosotros vivir en medio de esos intereses divididos, ¿sí? No podemos poner los intereses en competencia. Mire, vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 33. Nos dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Si nosotros seguimos la dinámica del mundo, estaríamos levantando intereses propios que empezarían a competir con los intereses de Dios. Y esto se volvería una lucha, ¿verdad? Una lucha que quizás muchos de nosotros hoy estamos protagonizando, hermanos, hermanas. Estas enseñanzas nos han dirigido, el objetivo ha sido dirigirnos a comprender que la relación esencial entre nosotros es primeramente con Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar enfocados en Él, ¿sí? Y nuestros intereses, nuestro tiempo debe de estar primeramente enfocado en Él. Recuerde, como matrimonio, cada uno de nosotros tenemos una comunión personal con Dios, pero recuerde, como matrimonio, ahora que somos una sola carne, nuestra atención no debe de estar enfocada exclusivamente entre nosotros. Nuestra atención juntos tiene que estar dirigida hacia Dios. ¿Cómo podemos nosotros como pareja alcanzar esa relación espiritual significativa, ¿verdad? Que nuestro matrimonio esté realmente dirigido al Señor, ¿verdad? Y realmente, una vez que estamos dirigidos al Señor, podamos nosotros tener esa relación auténtica como matrimonio, hermano. ¿Cómo lo podremos lograr? Mire, pues vayamos el día de hoy a ver unos cuantos puntos acerca de de lograr esa relación espiritual, ¿verdad?, entre nosotros. Sí, vamos a ver el primer punto. Un punto es que pues cada uno, tanto el esposo como la esposa, pues tienen la responsabilidad de hacer que pues esa comunión con Dios como matrimonio pues sea una prioridad en su vida, en su matrimonio. Si esto no está en su matrimonio, si realmente la prioridad no es esa comunión con Dios, pues nunca van a lograrlo, ¿no? Es algo que pues su matrimonio no va a llegar a esa plenitud, ¿no? Que habla la Escritura. Y si como matrimonio no es esta la prioridad, pues todas las actividades, todo lo que rodea, ¿no?, nuestro entorno, que son, por ejemplo, pues las actividades del hogar, nuestros hijos, nuestro esposo, pues nos van a jalar, ¿no? Nos van a jalar y vamos a perder, ¿no? Nos vamos a perder en todas esas ocupaciones y todo eso, lo espiritual, pues va a quedar perdido, ¿no? No va a quedar ahí. Entonces, debemos de analizar en nuestra vida, debemos de analizar juntos como matrimonio cómo está esa parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos que determinar si es que tenemos que hacer esos cambios en nuestro matrimonio, si realmente analizar si realmente nuestra prioridad como matrimonio es esa comunión con Dios. Y si lo analizamos y vemos que pues no es nuestra prioridad o que de plano pues está olvidada, pues debemos hacer esos cambios en nuestro matrimonio. Y debemos de entender, debemos de ver que lo más importante, que la base de nuestro matrimonio, pues es esa comunión con Dios, ¿no? Que esa debe ser nuestra prioridad y debe de ser la base de nuestro matrimonio. Miren, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí podemos ver cómo nos habla de que debemos ser una carne, ¿no? Y esto es el ser una carne, el estar unidos, primeramente es para comunicarnos con Dios y servirle. Esto debe ser nuestra prioridad como esa carne que somos, ¿no? Como eso que habla la palabra, ¿no? De que somos una sola carne y debemos serlo primeramente
para tener esa comunión con Dios y para servirle. Eso debe de ser fundamental en nuestro matrimonio. Otro punto es que pues así como matrimonio necesitamos tener esa comunión con Dios juntos, también cada uno de ustedes en lo individual pues también necesita tener pues a diario ese momento, ¿no? A solas con Dios, tener ese momento apartado cada uno y tener esa intimidad con Dios. Y realmente esto también es necesario en nuestro matrimonio. Esto realmente pues será la esencia, ¿no? De lo que compartirán el uno con el otro, ¿no? De esa comunión individual, pues va a brotar todo eso que van a compartir como matrimonio. También pues esta comunión les permitirá hablar de lo que pues el Señor a cada uno les dio en su palabra, lo que el Señor les habló a cada uno de manera individual en la palabra, y esto lo van a compartir entre ustedes, ¿no? Y además pues también esto les hará posible el orar como equipo, ¿no? Como esa sola carne acerca pues de los intereses mutuos. Entonces también vemos que también es fundamental que cada uno tenga esa comunión con Dios, ¿no? Tanto de manera individual como también como matrimonio. Así es. En esta parte, pues, lo que menciona mi esposa, importantísimo el orar juntos, ¿verdad? Tenemos que apartar un tiempo para orar, ¿sí? Pero unidos, ¿sí? Estar el matrimonio, ¿verdad? Buscando esos momentos. Muchos lo harán al empezar el día, ¿verdad? Hay otros que lo harán al finalizar el día. Mire, es necesario que busquemos esos momentos para arrodillarnos delante de Dios, pero juntos, como matrimonio, como una sola carne, ¿sí? Y mire, y esto no necesitamos muchas horas, ¿verdad?, para llevarlo a cabo. Esto es bueno que se haga, por supuesto, con tiempo, ¿verdad? Pero no es necesario ocupar mucho. Puede ser un tiempo breve, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer, y esto lo que va a hacer en nosotros, es que podamos aprender a estar juntos hablando con Dios, ¿sí? El objetivo es que estemos hablando en voz alta, ¿verdad? Juntos, hablando con Dios, con el ser más importante que ha existido jamás, ¿verdad? Con el creador de todo, con el Dios santo, hablando con Él, ¿verdad? Y escuchándonos, ¿verdad? Esto es importantísimo para esta vida espiritual conjunta, hermanos, hermanas. Hermano varón, es una buena oportunidad para usted como esposo, para que, pues, si no lo ha emprendido, inicie ese liderazgo espiritual. Recuerde, hablábamos de las responsabilidades del esposo, el rol del esposo, pues usted es el líder espiritual de esa familia, pues usted, hermano varón, si usted quizás batalla como muchos con su timidez, ¿verdad? O quizás batalla con que quizás no se siente capacitado para esto, pues mire, hermano, en este momento tiene una buena oportunidad para crecer, ¿sí? Tiene una buena oportunidad para poder enfrentar todo esto con la ayuda de Dios. Usted pueda desarrollarse, pueda quitar todos esos obstáculos que usted ha levantado y pueda desarrollarse y crecer en el Señor, ¿verdad? Y eso, por supuesto, no lo va a hacer usted solo, ¿verdad? Está ahí su compañera, ¿sí? Su esposa, que estará dándole el apoyo, ¿cierto, hermanas? Usted estará dando ese apoyo a su varón, ¿verdad? En este aspecto importantísimo, ¿sí? El ser ese liderazgo, ejercer ese liderazgo espiritual. Y quizás esto, mire, como es diario, ¿verdad?, que se debe de practicar, pues a diario surgen inconvenientes, ¿cierto? Quizás tengan problemas, quizás ese día, quizás el día de hoy hayan tenido algún conflicto, algún problema. Pues, ¿qué cree? Es una muy buena oportunidad para orar, ¿verdad? También es importantísimo, porque en esa oración ustedes recibirán los medios y la capacitación para poder enfrentar ese conflicto y puedan resolverlo, ¿verdad?
En esos momentos difíciles es necesario también orar, ¿verdad? Y es lo mejor que podemos hacer juntos, hermanos, orar juntos. Es ahí donde el esposo tiene que mostrar su liderazgo en la familia, ¿sí? En cada momento, cada día, a cada instante, el varón debe demostrar su liderazgo espiritual en su familia. Hermano, usted recuerde, es el líder espiritual, es el pastor de ese rebaño. Dios le ha dado ese rebaño a usted para cuidar de él, para dirigirlo, ¿cierto? Pero para esto usted necesita tomar la decisión. Tomar una decisión en Dios, es necesario tomar esas decisiones, ¿verdad? Y el día de hoy estamos asumiendo esta decisión de empezar a orar, ¿verdad? Mire, dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, algo muy claro: orad sin cesar, ¿verdad? Pues mire, una vida de oración es lo que nos está hablando ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa carta a los tesalonicenses. Pues esto, fíjese, una vida de oración no inicia de un día para otro, ¿verdad? Esto debe de irse aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo en esta vida de oración, pero hay que empezarla, hay que iniciarla, ¿sí? Y se inicia con una decisión. Usted debe de tomar esa decisión de iniciar esa vida de oración. Hermano, le invito, le exhorto el día de hoy, ¿verdad? Y mire, esto es importantísimo, es crucial para la familia. Su esposa y sus hijos necesitan ver que su padre, ¿sí?, que su esposo es un hombre que ora en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, está buscando a su Señor, ¿sí? Y mire, hermano, yo le invito a que usted ore por su esposa, ¿verdad? Y que cuando usted esté orando por su esposa, también entere a su esposa que está usted orando por ella, ¿eh? Entere a su esposa que usted está orando, que ella sepa que cuando usted habla con el ser más importante de toda la existencia, con el creador de todo, cuando usted habla con Dios, usted le habla de esa persona que es la más importante para usted, ¿verdad? Eso es algo que trae gran bendición, hermano, ¿sí? Que ella sepa que cuando usted habla con Dios, habla de ella, ¿sí? La pone en sus manos, ¿verdad? También recuerde que sus hijos necesitan escuchar a su padre, que ese padre ora por la salvación de esos pequeños, ¿sí? Ya sean pequeños, ya sean mayores. Ellos necesitan escuchar a su padre orando por su salvación. También, pues, otro punto muy importante que debe de existir en un matrimonio, pues es que la palabra de Dios debe tener un lugar central en la vida familiar. Esto es algo muy importante. Pero esto no se trata, no sé, de tener la Biblia en un lugar visible, ¿no? Muchos a lo mejor en el centro de la mesa ponen su base y con la Biblia abierta, ¿no? Y ya piensan que con eso ya la Biblia es lo más importante para ellos y es el lugar central, ¿no?, de su matrimonio o de su familia. Y no, esto no es así. Cualquiera puede tener una Biblia así y realmente eso no sirve de nada. Lo importante es que deben procurar estudiar la Biblia, deben de leerla, de conocer a Dios, ¿no? Conocer lo que dice su palabra. Eso es lo importante. De nada sirve tenerla casi con un altar, casi la ponen, ¿no? Eso realmente no sirve de nada. Lo importante es que como matrimonio, como familia, estudien la Biblia, conozcan al Dios de la Biblia, conozcan qué es lo que quiere Dios, qué propósito tiene Dios para su matrimonio, para su vida, para su familia. Deben de estudiarla lo mejor posible para también compartir el uno con el otro, pues lo que Dios les ha hablado en su palabra, ¿no? Lo que a cada uno les ha dado. Deben, no sé, hacerse a lo mejor tener el hábito, la costumbre de pues leer la Biblia con su familia todos los días, ¿no? Que todos tener un momento de reunión, toda la familia, apartar ese momento para, pues no sé, a lo mejor leer un versículo, leer unos cuantos versículos de la palabra
y dar una explicación práctica de esos versículos. Así pues también sus hijos, ¿no? Se van involucrando y también van siendo enseñados, ¿no? De la palabra, van, ustedes como padres les explican, les leen la escritura y también pues hay una explicación, ¿no? Porque también muchas veces a lo mejor le lee al niño todo un salmo y pues no le da una explicación, ¿no? Lo importante es que a lo mejor lean un versículo, ¿no? Unos cuantos versículos y que realmente expliquen esas aplicaciones prácticas para la vida del niño, del joven, ¿no? Y entre ustedes mismos. Eso es algo importante que deben de hacer como familia. Deben de hablar de nuestro Señor Jesucristo con su familia. Deben de analizar, ponerse a pensar. Es un momento que, ¿cuál es el tema más importante para ustedes dos? ¿Qué es lo que más hablan entre ustedes, no? ¿Qué es el tema con más frecuencia del que hablan entre ustedes, ¿no? En el que más piensan, ¿no? Su familia. Deben de ver cuál es el tema principal en lo que piensan ustedes como familia y ver si realmente nuestro Señor Jesucristo es importante para ustedes, si realmente pues es como que es el tema central como familia. Y a lo mejor no es hacer grandes exposiciones, ¿no? De teología, todos, ¿no? Simplemente es hablar de nuestro Señor Jesucristo, dar gracias por lo que les ha dado, dar gracias porque tienen que comer. Eso también pues es algo importante, ¿no? Que si nuestros hijos ven, pues es algo que también ellos van a aprender realmente a dar gracias y no como una religión, ¿no? Como algo ya así, como merolicos, ¿no? Que nada más repiten, sino que también lo importante es que entendamos, ¿no? En nuestro corazón que es Jesús para nosotros, ¿no? Que ellos entiendan lo que es Jesús y realmente tener pues ese agradecimiento es parte de como matrimonio, como familia, ¿no? Estar agradecidos. Simplemente en nuestras pláticas comunes que siempre pues se hable de nuestro Señor Jesucristo. Así es, el tema más importante en nuestras conversaciones, en nuestra familia, ¿verdad? Y mire, en la vida de los creyentes hay algo que nos caracteriza, ¿verdad? Mire, vamos a la carta a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. Hebreos 13 nos dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Un buen punto para nosotros, ejercitar esta vida espiritual, ¿verdad? Como matrimonio, pues mire, es practicar el carácter cristiano, y el cristiano es un hombre y una mujer hospitalaria, ¿verdad? Somos hospitalarios, pues que su hogar sea un lugar de hospitalidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la hospitalidad? Mire, la entendemos como esa práctica de recibir a los hermanos que están de viaje, que van a algún lugar y que pasan por nuestra casa, nosotros ofrecerles, recibirlos, atenderlos, ¿verdad? Pues sí, es esto, ¿verdad? Pero mire, no es simplemente la acción. Esto implica una actitud, ¿verdad? Esto implica un ambiente, ¿sí? Y este ambiente es que, mire, la esencia de la hospitalidad es de que su hogar se convierta en un lugar que pues, sea un lugar agradable, que sea un lugar alegre, ¿verdad? Un lugar que realmente sea cómodo, ¿sí? Donde la gente que lo visite a usted se sienta recibido, se sienta bien, ¿sí? De manera tal que ellos puedan ser alcanzados por el Evangelio, que puedan ser alcanzados para Cristo, ¿sí? Vamos viendo, es un ambiente muy especial, no es cualquier ambiente el que debe de existir en nuestras casas, ¿verdad? En nuestros hogares. Es un ambiente que sea propicio para compartir el Evangelio.
Y por supuesto, necesitamos invitar a la gente a casa, ¿verdad? Ahora con esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿sí? Es a veces un poco difícil, ¿verdad? Pero aún así se debe de buscar la manera en que pues nosotros seamos ese hogar que recibe, que atiende, ¿sí? Pues que puede ser generoso, ¿verdad? Que tiene mire, una característica del cristiano es que sabe servir, ¿sí? Que sirve a los demás, aún, mire, el servicio implica gastos, ¿verdad? Dinero, implica tiempo, implica esfuerzo, pues implica todo un ministerio, ¿verdad? Esto es todo lo que se refiere a la hospitalidad, pues esto debe de practicar el matrimonio, ese matrimonio que quiere vivir en esta ambiente, esta manera para hacer una convivencia espiritual, ¿verdad? En ese nivel espiritual debe ser hospitalario. También pues otro punto es considerar pues cómo ustedes como familia pues pueden compartir actividades espirituales, ¿no? A lo mejor pues asisten al servicio pues regular, ¿no? A la iglesia, pero algo también muy importante es que deben disponerse a servir juntos, no solamente pues ir congregarse y ya, ¿no? Sino que dar algo más, ese servicio en la iglesia como matrimonio. Sabemos pues Dios ha llamado a los creyentes a adorarlo, pero también a servirle. Dios les ha dado dones a cada uno y son para ejercerlos sirviendo en el ministerio, ¿no? No para tenerlos ahí escondidos o para estar sentados, ¿no? Nada más pues calentando la silla, sino que Dios ha dado esos dones para ejercitarlos. Y pues qué mejor como matrimonio es una bendición el poder servir juntos, el poder servir y también pues dar ese ejemplo, ¿no? A los hijos. Si son pequeños, ellos van a ver ese ejemplo en ustedes y van a ellos también pues querer en algún momento también servir, ¿no? En la iglesia. Deben pues de hablar acerca de cómo pueden iniciar, si no lo están haciendo, si en este momento a lo mejor no están sirviendo, pues deben de analizarlo y deben de hablar, tener esa comunicación, pues para a lo mejor empezar a servir, no a dar ese servicio en la iglesia. Esta es pues es una parte también importante como en su vida familiar, el servir en la congregación. Y pues sabemos que cada uno de nosotros debemos de servir a Dios y debemos contribuir a la vida de la iglesia. Y pues qué mejor hacerlo como juntos, ¿no? Como ese matrimonio. Así es. Y bueno, como un resumen, ¿qué es lo que estamos hoy aprendiendo? Es que, mire, tenemos que procurar que el Señor Jesucristo y su palabra ocupen el lugar más importante de nuestra vida matrimonial, ¿sí? Esta es la esencia de lo que implica esa vida conjunta, esa vida espiritual conjunta. Que Jesús y su palabra sean el fundamento, sean nuestro ambiente, ¿sí? Mire, hermano, hermana, tenemos que hacer algo más que solo ir a la iglesia, ¿eh? Tenemos que hacer algo más que solamente escuchar las enseñanzas. Mire, la vida cristiana consiste en más cosas que simplemente decir que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Nosotros tenemos que permitir que Jesús realmente gobierne, realmente sea el que dirija y realmente sea la esencia en nuestra vida y en este caso en nuestra vida matrimonial. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos siga hablando en este aspecto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de ser exhortados, Señor, de que tú nos das la oportunidad de ver nuestra condición. Señor, ayúdanos hoy, Señor, a reconocer, Señor, cuántas cosas hay que hemos dejado de hacer
como matrimonio. Señor, ayúdanos hoy, Señor, a estar conscientes, mi Dios, de la necesidad de esta vida conjunta, espiritual. Señor, el matrimonio debe ser dedicado a ti, tú debes de ser ese centro, tú debes de ser esa motivación para nosotros. Señor, ayúdanos hoy, Señor, a ponerlo en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos hoy a poderte dar una respuesta. Nos ponemos en tus manos, Señor, guíanos, Señor, en ti esperamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo agradecemos, Señor. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y bueno, pues nos despedimos. Si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Que Dios le guarde. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.